Ahí está. Bienvenidos, buenos días. Bienvenidos al curso de la tercera parte de comprobantes fiscales. En esta ocasión hablaremos acerca de los anticipos y su tratamiento fiscal, acerca del comprobante 3.3. Antes que nada, estamos iniciando el curso número 3 de 4. A las 12 del día tendremos la cuarta y última cápsula el día de hoy. Hablaremos acerca del comprobante global de las ventas al público en general. En este caso, bueno, el tema es anticipos, como lo comentaba. Antes de empezar, bueno, iniciando ya con ese tema en particular, tenemos que ver una regla importante. El uso de los FDIs, en este caso, es obligatorio, según el artículo 29, cuando obtengamos un ingreso o cuando hagamos alguna retención de impuestos, o en este caso cuando se realice un acto de actividad. De ahí emana la obligación de que por los ingresos que obtengamos, estamos obligados a emitir un CFDI. El día de ayer en la cápsula de los comprobantes de pagos comentaba, y repito el día de hoy, que en México tenemos una poca cultura o una baja cultura en el sentido de que estamos obligados a emitir comprobantes por ciertos conceptos, por ejemplo, por los ingresos. Y en México me queda claro que no todo el mundo emite el comprobante por los ingresos cuando así corresponde. Y en este caso también estamos obligados a emitir comprobantes por las parcialidades, como lo mencionamos el día de ayer en el artículo 29A, fracción 7, incisos B, señala precisamente que emitiremos un comprobante por las parcialidades que recibamos de una operación previamente facturada. En este caso, los anticipos, de acuerdo al artículo 17 de la Ley de Renta, nos dice que estamos obligados a acumular los ingresos cuando se dé uno de las tres siguientes situaciones, la primera que se dé. Es decir, cuando se emite el comprobante fiscal, estamos obligados a acumular, cuando se entregue el bien, se envíe o se preste el servicio, o cuando se cobre total o parcialmente, o sea exigible, así provenga de anticipos, dice la propia ley. Entonces, cuando obtengamos un anticipo, pues es un ingreso para nosotros y estamos obligados, de acuerdo al código, a emitir un CFDI. ¿De acuerdo? En este sentido y orden de ideas, tenemos que entender primero, principalmente, qué es un anticipo y distinguirlo de lo que es una parcialidad. Me queda claro también que al día de hoy, o muchos contadores o empresarios no saben distinguir realmente un anticipo de una parcialidad, o sabiendo distinguirlo, le dan tratamiento a una parcialidad como si fuera un anticipo, para evitar el pago del impuesto correspondiente a la operación total. Me explico. El artículo 2249 que está en pantalla del Código Civil Federal nos señala que por regla general la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se ha convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho. Es decir, si nosotros realizamos una operación, una compraventa, y en la cual conocemos la cosa que nos vamos a adquirir o vender y tenemos el precio acerca de ese bien o servicio, entonces en ese momento, de acuerdo al Código Civil, se perfecciona el contrato de compraventa. Es decir, en ese momento se realizó la operación, aunque todavía no se entregue el bien o no se cobre el precio. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el momento preciso, de acuerdo al Código Civil, en que se perfecciona la operación. Todos los pagos que se reciban antes de la perfección de la operación, entonces se le conoce como realmente un anticipo, ¿de acuerdo? Y si los pagos son posteriores a la, a la operación, entonces son parcialidades. Tenemos que tomar en cuenta ese parteaguas. En muchos casos, más bien, los participantes de los cursos que hemos impartido aquí en Consilium tienen la duda acerca de si lo que están recibiendo como pago de una contraprestación es un anticipo o es una parcialidad. Realmente, en la práctica, hay muy pocos conceptos que podríamos considerar como un anticipo, ¿de acuerdo? Y hago la aclaración. Si fuera realmente un anticipo de algo que estamos comprando en lo que no conocemos el precio realmente, entonces, al no conocer el precio, realmente estamos ante la situación de un anticipo. Y al no conocer el precio de la operación total, no podemos acumular el ingreso total porque se desconoce precisamente. Entonces, lo único que acumularemos será el anticipo recibido, que deberá estar plasmado en un CFDI. En caso contrario, si conocemos la cosa y conocemos el precio, entonces, en ese momento, nuestra obligación, de acuerdo al artículo 29A, fracción 7, inciso B,
es emitir el comprobante fiscal por el valor total de la operación en ese momento. Y obviamente, al emitir el comprobante, estamos obligados a acumular el ingreso, ¿de acuerdo? Aunque éste no se haya pagado, ¿de acuerdo? Entonces, en este orden de ideas, podremos resumir de la siguiente manera lo antes dicho. El momento en que se perfecciona o se formaliza la operación es cuando conocemos cosa y precio y hay expresión de voluntades entre las partes. Si el pago se realiza antes de ese momento, entonces a estos pagos se les conoce como anticipos. Y de acuerdo al artículo 29 del Código, nos señala la obligación de emitir un CFDI por los ingresos que se perciban. ¿De acuerdo? Entonces, por cada uno de los pagos que recibamos anteriormente, entonces estamos obligados a emitir un CFDI. Por otro lado, si los pagos, en este caso del artículo 29A, fracción 7, inciso B, dice que cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición, es decir, se pague en parcialidades, se emitirá un comprobante fiscal digital por Internet por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice. Y ya quedó claro que el momento de realización de la operación es cuando conocemos cosa y precio. En ese momento, nuestra obligación, de acuerdo al código, es emitir un comprobante fiscal por el valor total de la operación. Y ahí, de acuerdo al impuesto de la renta, tendremos que hacer la acumulación, en este caso como persona moral. ¿De acuerdo? Siguiendo la redacción de este artículo, de esta fracción, nos dice, y se expedirá un comprobante fiscal digital por Internet por cada uno de los pagos que se reciban posteriormente. Entonces, todos los pagos que se reciban posteriormente al momento en que se realice la operación, tendremos que emitir también un CFDI y estos pagos son conocidos como parcialidades. Entonces, aquí está la diferencia entre un anticipo y una parcialidad. El problema que vamos a atender el día de hoy en el tema de anticipos y parcialidades es que hay una situación, un cambio radical en los comprobantes fiscales que no permite contemplar cantidades negativas en los comprobantes fiscales. Esto ustedes ya lo habrán experimentado en la versión la nómina, la versión 1.2, en la cual anteriormente en el ejercicio 2016 y años anteriores, el subsidio del empleo lo ponemos como una deducción negativa. A partir de este año, en la versión ya 1.2 del comprobante fiscal de nóminas, ya no es posible poner el subsidio negativo en las deducciones. Ahora aparece del lado de las percepciones y aparece positivo. Esto no es un capricho de los programadores o del sistema. Esto es una regla de validación que establece el SAT en los comprobantes fiscales. Esa misma regla en la versión 3.3 aplica de que no es posible que señalemos cantidades negativas en los comprobantes. Y esto trae como consecuencia lo siguiente. Antes de hacer un comprobante de un anticipo, el SAT en su guía de llenado tiene algunas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta al momento de emitir estos tipos de comprobantes. En este caso nos dice que este procedimiento es solo para la facturación de operaciones en las cuales existen pagos de anticipos, por lo que es importante tener en cuenta lo siguiente. Es decir, si es una parcialidad el pago que está recibiendo, entonces no tiene nada que ver con estos comprobantes de anticipos. Pero si realmente tu operación, como lo mencionamos anteriormente, si es un anticipo porque desconoces o la cosa o desconoces el precio, entonces estarás obligado a seguir esta situación. Dice, si en la operación de que se trate se refiere a la entrega de una cantidad por concepto de garantía o depósito, es decir, la entrega de una cantidad que garantiza la realización del cumplimiento de alguna condición, como sucede en el caso de los depósitos que en ocasiones se realiza por el arrendatario al arrendador para garantizar el pago de las rentas en el caso de un contrato de arrendamiento inmobiliario, no estamos ante el caso de un anticipo, ¿de acuerdo? De hecho, si estamos hablando de un depósito en garantía, ni siquiera es un ingreso para el arrendador en este caso. Y por lo tanto, no estamos obligados a emitir ningún comprobante fiscal por ese depósito en garantía. En este caso, dice, las operaciones en las cuales ya existe un acuerdo sobre el bien o el servicio que se va a adquirir y su precio, aunque se trate de un acuerdo no escrito, y el comprador o el adquiriente del servicio realiza el pago de una parte del precio, que estamos ante una venta en parcialidades y no ante un anticipo, que es lo que estábamos comentando al principio cuando estábamos viendo el artículo del Código Civil. En este caso, inclusive, aquí el SAT nos hace otra indicación. Dice, no importa que el acuerdo, es decir, que el contrato no esté escrito. De acuerdo al Código Civil, el Código Civil señala que hay dos tipos de contratos, verbal y escrito. Y en este caso puede haber un contrato entre las partes sobre un bien y un servicio y donde conozcamos precisamente las características del bien o del servicio y el precio de dicho servicio o del bien. Y entonces, aunque no hay un acuerdo escrito,
tenemos un contrato verbal y por lo tanto en ese momento se perfecciona la operación y los pagos que se reciban en ese momento se consideran una parcialidad. No, como lo dice aquí el documento, un anticipo. En este caso, lo que la misma guía del SAT nos habla acerca del llenado del comprobante 3.3, nos dice que solamente estaremos ante el caso de una operación en donde existe el pago de un anticipo cuando se realice un pago en una operación en donde, o una de dos, o no conocen o no se ha determinado el bien o el servicio que se va a adquirir o el precio del mismo, o no se conoce o no se ha determinado ni el bien ni el servicio que se va a adquirir ni el precio del mismo, ¿de acuerdo? Algunas personas todavía, a pesar de esta explicación, se consideran que las operaciones que ellos están llevando a cabo son todavía un anticipo. ¿Por qué? Porque el bien o el servicio no se ha prestado en este caso. Y como lo comentamos al principio, no importa que no se preste o no se entregue o no se cobre, ¿de acuerdo? Un caso clásico es el caso de la compra de vehículos en un momento dado a crédito. Si, por ejemplo, en este momento, agosto del 2017, yo fuera una agencia con la intención de comprar el último modelo del carro de la agencia, estamos hablando de un modelo 2018, lo más seguro es que ahorita a lo mejor todavía no lo tengan ahí en exhibición. Y lo único que van a hacer es mostrármelo, digamos, en un catálogo. Y me van a decir, mira, esta es la versión 2018 del vehículo que quieres comprar, estos son los colores, las vestiduras, etcétera, etcétera, el equipamiento, bla, bla, bla. Y en ese momento, si me gusta, me llena, en este caso, el vehículo que están mostrándome, y en ese momento yo pregunto cuánto es lo que cuesta, me van a decir, mira, en la versión tal cuesta tanto, en la versión siguiente cuesta tanto, y así sucesivamente. Una vez que yo determine cuál es la versión que me interesa del vehículo, entonces decido comprarlo. En ese momento conozco la cosa y conozco el precio. Y como la agencia está interesada en vender y yo en ese momento manifiesto mi intención de comprar, en ese momento es cuando se perfecciona la operación, cuando le digo, lo quiero. Y en este caso me dicen, bueno, pero tienes que dejar un enganche. Ese enganche, mucha gente dice, bueno, es que es un anticipo porque el vehículo ni siquiera se ha construido, todavía no está en línea de producción a lo mejor. Le digo, y comento, en este caso no importa que el bien no esté fabricado. El hecho es que ya conocemos la cosa que voy a adquirir y tengo el precio que voy a pagar por ello. Por lo tanto, en ese momento, el enganche que yo estoy entregando no es un anticipo, realmente es una parcialidad. Y hablando de una persona moral, tendría que emitir el comprobante fiscal en ese momento y del vehículo y otro comprobante por la parcialidad que estoy dejando en ese momento denominada enganche. Nada más que aclaro, hay una imposibilidad técnica realmente para poder emitir el comprobante por el valor total de la operación del vehículo en ese momento. ¿Por qué? Porque otro de los requisitos que señala el código es que tratándose de la enajenación de vehículos nuevos por parte del enajenante, del fabricante, en este caso, o el ensamblador, deberemos señalar la clave de la unidad vehicular y, ¿cómo se llama? El número de identificación vehicular también. Son los clave vehicular y el número de identificación vehicular del vehículo en la factura. Pero como no está en planta, digo, porque todavía no está ni en línea de producción, pues no tenemos ese dato y por lo tanto no podemos emitir el comprobante porque lo estaríamos emitiendo sin requisitos fiscales. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la única diferencia que hay en este caso con cualquier otra operación normal, de que aunque no emitamos el comprobante por el valor total en el momento en que se realiza esta, de cualquier manera sigue siendo una parcialidad en lo que estoy dejando y no un anticipo. En el segundo caso de la diapositiva, nos dice, si no se conoce o no se ha determinado ni el bien o el servicio de que se va a adquirir, ni el precio del mismo. Entonces, como comentamos al principio, si no conocemos la cosa ni el precio, estamos ante la situación de un anticipo realmente. En este caso, ejemplificamos de la siguiente manera. Una persona llega a... Esto es un caso real, me lo platicaron, no con él. Es una persona de un hotel, me comenta, una agencia de viajes le deposita un importe, por ejemplo, de 100,000 pesos, así como está en el comprobante en pantalla. Y el hotel le habla a la agencia de viajes y le dice, oye, ¿este depósito de qué es? Obviamente sabiendo que fue él quien depositó el dinero. Y entonces le dice, pues es un anticipo de una reserva. Le pregunta el hotel, ¿cuántas personas van a venir? La agencia le dice, mira, no tengo ni el número de personas exacto, porque no me lo dieron, tampoco tengo el número de días que se van a hospedar,
Tampoco tengo el plan en el que se van a hospedar, si es todo incluido o el plan europeo. Y tampoco tengo la fecha exacta en la que van a acudir. Entonces, por lo tanto, al no tener realmente esos elementos de saber cuántas personas, cuántas noches, en qué plan se van a hospedar y en qué fecha, pues no se puede valorar el servicio. Sabemos que va a ser una reserva en un hotel, tenemos la cosa, pero no tenemos el precio. Y por lo tanto, esos 100,000 pesos que depositó la agencia al hotel, entonces es un verdadero anticipo, ¿de acuerdo? Estamos viendo el anticipo en la versión 3.2. Cómo se resuelve el día de hoy este problema, y luego vamos a ver la diferencia con el 3.3. En este caso, como pueden observar, el comprobante se emite únicamente por los 100,000 pesos como un anticipo a cuenta de reserva. Posteriormente, la agencia, cuando ya determina realmente, cuando tiene conocimiento de cuántas personas van a viajar, cuántas noches, en qué fecha y cuál es el plan en el que van a estar hospedados, ya sea plan europeo o plan todo incluido, entonces el hotel le dice, ok, ese servicio cuesta 500,000 pesos. En ese momento ya tenemos la cosa. Obviamente es la segunda parte. Y en este caso es cuando se emite el comprobante por el valor total de la operación, que son los 500,000 pesos, y en la práctica, en la versión 3.2, le restamos el anticipo recibido anteriormente, el cual ya se emitió un comprobante fiscal. En este caso, si se fijan, el subtotal del comprobante sería por 400,000 pesos. ¿De acuerdo? Esta es una práctica que no está prohibida al día de hoy, pero no está normada tampoco. Es decir, es una práctica la cual el SAT no ha normado como debe de ser. El SAT, obviamente, estas cantidades negativas son las que no vamos a poder poner en la versión 3.3. Pero este problema se resuelve de la siguiente manera, ahorita en la versión 3.2. Primero emití un comprobante por el valor de los 100,000 pesos y cuando se realiza la operación total, tengo otro comprobante por los 500 menos los 100 del anticipo, dándome un subtotal de 400,000 pesos. Ambos comprobantes, los subtotales, suman los 500,000 pesos, que es el valor total de la operación realmente, y es lo que yo declararía en mi declaración provisional en caso de que estos dos pagos hayan sido en el mismo mes, ¿de acuerdo? Si fueron meses distintos, de cualquier manera yo declaro 500,000 pesos en ambas declaraciones. Y no hay discrepancia fiscal entre lo facturado y lo declarado en ingresos nominales para la persona moral. Ahora bien, en la versión 3.3, ahora se emite igual de la misma manera el comprobante por el anticipo, ¿de acuerdo? Se emite el comprobante por el anticipo en el momento en que tenemos el depósito. Sabemos que es un anticipo, ¿por qué? Porque realmente no conocemos la cosa o el precio. El problema es en la segunda parte de este comprobante. De acuerdo a la regla de validación, no se permiten valores negativos en los comprobantes, por lo tanto, cuando emite el comprobante por el valor total, una vez que yo ya sé cuántas personas, cuándo vienen, en qué plan y cuántas noches, entonces tengo que emitir el comprobante por el valor total de la operación en ese momento por valor de 500,000 pesos. En este comprobante ya no le voy a poder restar los 100,000 pesos que recibí con anterioridad. Eso trae una consecuencia, que yo tengo un comprobante primero por el anticipo de 100,000 pesos y ahora tengo uno por 500,000. La suma de ambos comprobantes me da un subtotal de 600,000 pesos. Ahora, este problema se va a dar en la siguiente situación. La regla 2128 de la miscelánea fiscal señala que en caso de que se va a emitir una opinión negativa del cumplimiento de obligaciones fiscales cuando se den una de varias situaciones. Entre ellas dice, cuando hayan declarado cero en el total de ingresos nominales o bien la suma de estos sea cero, según el formulario electrónico que se utiliza derivado del régimen en el que se tribute, y haya emitido CFDIs de ingresos durante el mismo ejercicio. O bien, también nos dice que cuando los ingresos nominales hayan sido inferiores a lo facturado en el mes correspondiente. Entonces, la opinión negativa del cumplimiento va a traer otra consecuencia. Es decir, si tú tienes ingresos facturados por 600,000 pesos, pero tú únicamente declaras en tu pago personal 500,000 pesos o declaras en ceros en un momento dado, habiendo facturación en esos meses, entonces el SAT dice, aquí hay una conducta la cual se va a sancionar de este caso con la opinión del cumplimiento negativa. Algunos piensan, y bueno, ¿y qué pasa con esa opinión del cumplimiento? Bueno, el 17H del Código Fiscal de la Federación nos dice que en los certificados que emite el SAT de Administración Tributaria, dice que el SAT, quedarán sin efectos cuando, de acuerdo a la fracción D y al inciso D, dice
cuando, aún sin ejercer sus facultades de comprobación, detecten la existencia de una o más infracciones previstas en el artículo 79, 81 y 83 de este ordenamiento y la conducta sea realizada por el contribuyente titular del certificado. En este caso, el artículo 81 del Código Fiscal anteriormente citado señala que son infracciones relacionadas con la obligación del pago de contribuciones, la presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, documentaciones, información, expedición de constancias, y en este caso la fracción 2 dice, presentar las declaraciones, las solicitudes o los avisos o expedir la constancia incompletos con errores, en este caso, o en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales o cuando se presenten con dichas irregularidades las declaraciones, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de hacer declaraciones, al parecer, de forma errónea, porque si tú tienes en este caso la opinión del cumplimiento y tú estás presentando declaraciones de forma errónea, ya sea porque estás en ceros o porque supuestamente no estás declarando los ingresos nominales realmente, entonces el SAT procederá a cancelar sellos digitales. Esto trae, en resumen, lo que acabo de explicar. Si tú presentas declaraciones provisionales con ingresos nominales en cero o por debajo de los ingresos facturados en ese mes, entonces el SAT te cancelará sellos digitales, lo que prohibirá en este caso o impedirá que el contribuyente siga emitiendo comprobantes fiscales. Una vez entendido esta problemática, entonces ahora sí vamos a analizar las posibles soluciones. En este caso, antes de continuar, en este caso la misma guía del SAT establece 3 procedimientos para llevar a cabo estos comprobantes por las parcialidades. Es decir, primero, número 1 nos dice, vas a tener que emitir un comprobante fiscal por el anticipo cuando realmente se recibe un anticipo. Posteriormente, cuando tú recibas el comprobante el pago total de la contraprestación, dice, tendrás que emitir un comprobante por el valor total de la operación y el SAT señala que podremos en ese momento emitir una nota de crédito simultáneamente o minutos después para restar el anticipo que ya fue aplicado previamente en el comprobante número 1. En este caso, tenemos un problema en este caso técnico. ¿Por qué? Esa nota de crédito va a tener un atributo que se llama CFE relacionado, el cual el motivo de esta relación es la clave número 7, que es por aplicación de anticipos. Entonces, esa nota de crédito va a estar señalando que es por una aplicación de anticipo a una factura que tiene el valor de la contraprestación total, y tenemos entonces 3 documentos en resumen. 1, el anticipo, que fue cuando se cobró los 100,000 pesos, por ejemplo. 2, el segundo documento es el comprobante de ingresos por los 500,000 pesos, que es el valor total de la operación. Y 3, la nota de crédito, la cual va a estar relacionada a la factura por el valor total, donde le vamos a decir que es una relación por aplicación de anticipos. El problema para una persona moral se ve cuando, en el caso que estamos mencionando, es que no vamos a poder restar esa nota de crédito en los pagos provisionales, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, vamos a tener que tener 2 acumulaciones, en este caso, el pago de los 100,000 pesos y luego el de la factura de 500,000, esa sería una, o si no declaramos realmente esos 600,000 pesos y declaramos únicamente los 500,000 pesos, que sería lo justo, entonces el SAT va a ubicarnos en ese supuesto del artículo 17H, en el cual nos va a cancelar los sellos digitales. ¿De acuerdo? El SAT, a este momento, en esa guía del llenado acerca de los anticipos, del manejo de los anticipos, no está muy clara todavía el qué va a pasar con esta situación. La segunda solución que nos propone el SAT, en este caso en la guía del llenado, es que al momento de emitir el comprobante fiscal por los 100,000 pesos, bueno, emitimos primero el comprobante por los 100,000 pesos y luego emitimos cuando se reciba el pago de la contraprestación, el remanente. Si nuestro producto lo permite, obviamente, vamos a emitir un comprobante únicamente por el remanente y no por el valor total de la operación. Es decir, en el caso del hotel y de la reserva, primero emitimos el de 100,000 y segundo, cuando nos paguen los 400,000 pesos restantes respecto de la reserva, entonces haremos un comprobante únicamente por los 400,000 pesos. En ese sentido sería la mejor solución. ¿Por qué? Porque nuestros comprobantes, la suma de ambos, nos dan un total de 500,000 pesos y eso es lo que realmente vamos a declarar en pagos provisionales, 500,000 pesos en ingresos nominales.
El problema es que de repente podría ser que cuando se trate de algún bien patrimonial, en el caso de que tuviéramos algún anticipo de un bien patrimonial, la factura no podría emitirse por el valor del remanente. ¿Sí me explico? ¿Cómo lo explicaríamos aquí? Es que no me viene a la mente ahorita un bien patrimonial en el cual no tengamos costo y precio y por lo tanto sea un anticipo. ¿De acuerdo? No encuentro un ejemplo ahorita para poderlo explicar. Pero bueno, en caso de que existiera un bien patrimonial en el cual tuviéramos un anticipo realmente, pues obviamente yo no me gustaría tener a mí un comprobante por un valor menor al que realmente pagué, ya sea en anticipos, de un bien patrimonial. Es decir, vamos a pensar, imaginarnos, no es el caso, pero vamos a imaginarnos. Vamos a suponer que realmente voy a comprar un vehículo y sí voy a dar un anticipo. Vamos a imaginar el supuesto. Tengo un anticipo del vehículo y luego cuando me vayan a facturar el vehículo, me lo van a facturar únicamente por el remanente. ¿De acuerdo? ¿Realmente a ustedes les gustaría tener un vehículo facturado en dos documentos, uno por un anticipo y el otro únicamente por el remanente? A mí en lo personal no. ¿De acuerdo? Esa es la problemática que podríamos encontrar en esta situación. Entonces, debemos estar muy al pendiente, en este caso, de lo que son los anticipos, ¿de acuerdo? De saber distinguir qué es un anticipo y qué es una parcialidad. El problema que vemos aquí es que el contribuyente de repente a veces sí sabe que es la diferencia entre un anticipo y una parcialidad, pero sabiéndola, sabe perfectamente que si le da tratamiento de una parcialidad, va a tener que acumular el valor total de la operación antes de que se la paguen, por el hecho de haber emitido el comprobante por el valor total de la operación. Me explico. Vamos a pensar que yo realizo la operación esta de 500,000 pesos, pero me dan un anticipo nada más de 100. Sí, bueno, en ese caso vamos a pensar que sí es una parcialidad más bien. Yo recibo una parcialidad de 100,000 pesos de una operación que tiene un costo total de 500,000. En este sentido, yo tendría la obligación de emitir un comprobante en ese momento por los 500,000 pesos y obviamente como persona moral tendría que acumular los 500,000 pesos y pagar el impuesto sobre la renta de esos 500,000 pesos facturados, aunque mi cliente no me termine de pagar en ese ejercicio. El problema se da en que los contribuyentes dicen, oye, ¿cómo va a ser posible que yo tenga que pagar un impuesto de algo que no he cobrado por el simple hecho de haberlo facturado? ¿De acuerdo? En este caso, es por eso que los contribuyentes dicen, bueno, en vez de darle tratamiento de una parcialidad, vamos a simular que es un anticipo. Y al ser un anticipo, al no conocer el valor total de la operación, lo único que estoy obligado a acumular es únicamente el anticipo, en este caso los 100,000 pesos que cobré. Y cuando me paguen el resto, vamos a hacer un comprobante fiscal por el valor total de la operación en ese momento. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, ahí cuando me paguen la segunda parte, es cuando voy a cobrar cuando cobro los 400, es cuando yo voy a acumular esos otros 400,000 pesos en mi pago profesional o en la declaración anual del ejercicio correspondiente. ¿De acuerdo? No sé si hasta ahorita tengamos alguna duda al respecto. ¿No? ¿No tenemos dudas? Ok. Bueno, en este caso tenemos que estar muy al pendiente de lo que son las actualizaciones a la guía de llenado, porque el SAT sigue trabajando en estos documentos por lo siguiente. La regla 2128 surge en el 2016 por la siguiente situación. En el 2014 se publica un nuevo artículo 69 de código, el cual nos habla de los EFOS, de las empresas facturadoras de operaciones simuladas. Ese proceso, la intención de ese artículo es sacar de la circulación, sobre todo cancelando los sellos y dejando sin efecto los comprobantes que esas empresas que se dedican a vender facturas, dejar sin efecto su sello y sus comprobantes que emitieron, en este caso, hacia los receptores. Este proceso, para poder llevarlo a cabo, el SAT tiene que llevar a cabo una serie de investigación y trabajo, el cual se tardan en poder llegar a esta determinación presuntiva de un contribuyente que se denomina EFO. La intención del SAT es precisamente, como les comentaba, sacar de la circulación a estas empresas, cancelándoles el sello para que así no puedan seguir emitiendo comprobantes de operaciones simuladas. Pero al ser un proceso tardado para poder determinar y declarar a una persona moral o física que se dedica a vender facturas, entonces en respuesta salió la regla 2128 el año pasado,
para, de una manera preventiva, cancelar un sello ante una situación que podría derivar en una venta de facturas. Es decir, normalmente las personas que venden facturas no declaran sus ingresos nominales, obviamente, y no pagan los impuestos correspondientes a las operaciones facturadas en estas empresas. Entonces, la conducta que se da es que declaran en ceros, no declaran o declaran ingresos nominales por muy debajo de lo facturado. Y entonces el SAT, al ver esta conducta, piensa que son EFOS, y por lo tanto el año pasado salió la regla publicada 2128, en la cual de forma presuntiva y de forma precautoria lleva a cabo la cancelación de sellos ante esta conducta. Obviamente, esta conducta no es exclusivamente de las empresas que venden facturas, sino que también es una conducta a veces recurrente de las empresas realmente constituidas y que llevan a cabo operaciones reales. Esta conducta se ven obligadas las empresas por errores, por falta de liquidez, por falta de tiempo para llevar a cabo la contabilización y poder determinar los impuestos, y para evitar una sanción o una multa, en este caso por la no presentación de la declaración, lo que hacen es presentar en ceros, ¿de acuerdo? O presentar ingresos nominales por debajo de su facturación. Entonces, estas empresas, tanto los EFOS como las empresas reales que realizan operaciones reales, se van a ver afectadas en la cancelación de su sello digital de acuerdo a la regla 2128 y del 17H correspondiente. El detalle está en que el 17H considera que en caso de que te lleguen a cancelar un sello, entonces tú tendrás que llevar a cabo un proceso para poder solicitar al SAT que te vuelvan a permitir tramitar un nuevo sello digital y con ello poder facturar nuevamente. En este caso, este proceso inicia presentando las declaraciones complementarias, las cuales tienen los errores o las cuales no se presentaron, presentar la declaración correspondiente con los ingresos nominales correctamente y obviamente con el pago del impuesto correspondiente. Una vez que hayas hecho esta declaración complementaria y haber pagado tus impuestos, entonces a través de la página del SAT levantarás un caso de aclaración para dejar sin efectos la cancelación del sello digital, en la cual te viste esta situación y no puedes facturar. Según el procedimiento del SAT, dice, en un plazo de 3 días, el SAT te revocará la cancelación del sello y te permitirá volver a tramitar otro sello digital. Digo, supuestamente porque en la realidad me han comentado algunos casos en las que realmente no son 3 días. A veces llegan a ser más de un mes o hasta el mes, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta presentación de declaraciones en ceros o por debajo de los ingresos nominales o simplemente no presentar, porque el SAT en este caso va a pensar que te estás ubicando en una situación típica de una empresa que factura operaciones simuladas. Un EFO, una empresa que realmente se dedica a vender facturas, al presentar este tipo de declaraciones, obviamente le van a cancelar el sello y él no va a presentar declaraciones complementarias y pagar un impuesto de algo que realmente no cobró, porque entonces su negocio, que es el vender facturas, no tendría sentido, porque lo que tú estarías cobrando sería un ingreso mucho menor al impuesto que estarías obligado a pagar. Por lo tanto, esa conducta es típica de las empresas facturadoras de operaciones simuladas. Y por lo tanto ellos no les van a poder solicitar al SAT que les permita volver a tramitar otro sello digital. Realmente el sello digital para estas empresas se convierte en la materia prima, de acuerdo, de su negocio ilícito, ¿de acuerdo? Entonces, el SAT, una vez que detecta que un contribuyente le cancelaron el sello digital y que no ha hecho la aclaración para solicitar que le permitan tramitar un nuevo sello digital, eso llama la atención del SAT hacia el contribuyente para iniciar las facultades para revisar si esta empresa se dedica o no a la venta de facturas, y una vez que lo compruebe y lo demuestre, entonces publicará en las listas negras del 69 que tú eres una empresa que se dedica a vender facturas y por lo tanto todos los comprobantes que emitió dejaron de tener efectos fiscales y por lo tanto los clientes que adquirieron los bienes o servicios o que compraron la factura, pues no podrán deducirla y tendrán la obligación de, en un plazo de 30 días, posteriores a la notificación del EFO, es que tendrá que presentar declaraciones complementarias para indicar, para quitar de su contabilidad lo que son esos gastos amparados en los comprobantes, apócrifos al parecer, y pagar los impuestos correspondientes con la actualización de recargos. En caso de no hacerlo en ese plazo, la autoridad, a través del buzón tributario, entonces llevará a cabo una revisión para retirarlos de la contabilidad y determinar las diferencias de impuestos, las actualizaciones y recargos y la multa correspondiente al contribuyente.
Todo esto que estamos analizando precisamente tiene que ver con esto de los CEFOS. Por eso es importante que los contribuyentes y principalmente los contadores que asesoran a los contribuyentes sepan las consecuencias, número uno, de darle efectos de un anticipo a lo que es realmente una parcialidad, o segundo, si son parcialidades, darles el tratamiento como tal y obviamente pagar el impuesto de la operación en el momento en que ésta se formalice. En cuanto a las parcialidades, el día de ayer estamos platicando que cuando emitimos un comprobante de una parcialidad, si este comprobante se emite correctamente, el SAT no tiene por qué presumir que es otro ingreso acumulable, ¿de acuerdo? El mismo comprobante por sí solo habla de que es un comprobante de parcialidades y no tiene el SAT por qué presumir otro ingreso acumulable. Este comprobante de parcialidades, ayer hablábamos precisamente que se va a convertir en un comprobante de recibo de pago, ¿de acuerdo? Electrónico. Por lo tanto, esa es la versión 3.3, el comprobante de pagos. Yo lo que le recomendaría a todos nuestros seguidores el día de hoy es que se inscriban a los cursos que estamos impartiendo aquí en Consilium acerca del tema de comprobantes fiscales para que se enteren de este tema y todo lo relacionado con la nueva versión del 3.3 y lo que son los complementos de pagos y las parcialidades. En este caso, no sé si ahora sí ya terminamos el tema y podemos pasar a una sesión de preguntas en este caso. Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con la sesión de preguntas y tenemos la primera del usuario I. Montejo. Nos pregunta, ¿los anticipos se van a acumular? Los anticipos sí se acumulan, ¿de acuerdo? Porque es un ingreso acumulable realmente para la empresa que lo recibe, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, sí se debe de acumular en este caso en los pagos personales y obviamente en la declaración anual. Perfecto. Igual, tenemos otra pregunta. ¿El IVA se pagaría proporcional al anticipo? ¿Y qué pasa si tengo productos con IEPS? No conozco cuánto le voy a vender. Fíjate que ese es un verdadero problema, porque tratándose de anticipos, cuando tú tienes en un momento dado productos grabados de IVA exentos o tasa cero, o en el caso del IEPS, cuando tienes productos a distintas tasas, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, tenemos 3 tasas de IEPS y nos dejan un anticipo, pues ese anticipo no sabemos cuando realmente, por ejemplo, voy a ejemplificar. Un contribuyente se dedica a vender bebidas alcohólicas y vende de distintas graduaciones Gay-Lussac, las cuales graban desde el 26.5, 30 y 53% de IEPS. Le vendo unos productos a mi cliente, unas botellas, y entonces emito el comprobante fiscal por el valor total de la operación. En ese momento mi cliente me paga más del importe facturado. Es decir, vamos a pensar que la factura tiene un valor de 10,000 pesos y me pagó 12,000. Entonces, yo esos 2,000 pesos que me pagó en exceso, le voy a hablar a mi cliente y voy a decir, oye, me pagaste 2,000 pesos de más. ¿Qué quieres que hagamos con esos 2,000 pesos? ¿Quieres que te lo reembolse? ¿O quieres que lo deje como un anticipo para la siguiente compra que me hagas? Entonces, el cliente decide dejarlo como un anticipo porque realmente no tenemos precio, tenemos cosa. La cosa son bebidas alcohólicas, ¿de acuerdo? Pero no tenemos el precio. ¿Por qué? Porque las bebidas alcohólicas no sabemos qué botellas va a querer y las botellas pueden tener un precio distinto entre las mismas etiquetas distintas de la bebida. Entonces, como todavía no sabemos qué tipo de botella de bebida alcohólica va a comprar, por lo tanto tampoco sabemos cuál es el IEPS que va a grabar. Entonces ahí tenemos un problema realmente. ¿Por qué? Porque ese anticipo, ahora sí, es un anticipo porque no tenemos precio, tenemos cosa, bebida alcohólica, pero no tenemos precio. Y al no tener bien definido qué tipo de bebida alcohólica va a ser, no tenemos tampoco la tasa del IEPS que vamos a grabar. Ese es un verdadero problema. Ahorita no hay nada definido, inclusive las opiniones de los funcionarios del SAT es que tú lo apliques a la tasa más alta del IEPS, ¿de acuerdo? En el caso de que vendas productos grabados exentos, dice, aplícale a la tasa del 16%. Y el problema va a ser que en caso de que tú apliques ese anticipo realmente en tu siguiente compra y sea un producto exento, entonces, ¿qué va a pasar con ese IVA? ¿Qué va a pasar con el IEPS si tú aplicaste la tasa del 53% y realmente te llevaste una bebida alcohólica, un vino de mesa, que graba el 30% o el 26.5%? ¿Qué va a pasar con el exceso del IEPS que te cobraron? Tendríamos que hacer una nota de crédito en un momento dado para darle efecto negativo y luego aplicar una factura por la bebida alcohólica que te llevaste realmente y aplicando el impuesto. Esa sería una cuestión de análisis realmente, casos en particular, pero sí es una problemática general.
Muchas gracias. Andrea tiene una duda más. En el caso de las parcialidades, ¿qué sería con la primera factura que se hace por el total de la venta? Ok, muy buena pregunta también. Es muy recurrente esa duda. La factura que se hace por la primera, por la operación total, hablándose de una parcialidad, se acumula, en caso de ser persona moral, se acumula para efectos fiscales e impuestos sobre la renta, y cuando realices las parcialidades tienes que emitir otro comprobante. Pero el primero no se cancela, si va enfocada o dirigida tu pregunta a eso. La primera factura no se debe de cancelar, ni siquiera tampoco las parcialidades. Todos los documentos que se emitan quedan vivos, quedan vigentes, ¿de acuerdo? Tú nada más vas a acumular como persona moral el ingreso en el comprobante del valor total de la operación, y luego en las subsecuentes comprobantes que tú emitas por las parcialidades solamente vas a trasladar impuestos, ¿de acuerdo? Pero no vas a acumular. En el caso de personas físicas, serían la acumulación y el traslado de impuestos en los comprobantes de las parcialidades, porque estamos hablando de personas que acumulan en base a flujo efectivo, ¿de acuerdo? Y vámonos con la última. Esta es de Roberto. Gracias, Roberto. Dice, ¿nos podemos amparar con esta disposición al obligarnos a acumular por los anticipos? Bueno, no te están obligando a que acumules, realmente no te están obligando. La ley dice que cuando la miscelánea fiscal y el 17H dice que cuando tus ingresos nominales no sean acorde a tu facturación, recordemos que el artículo 27, el 17 de renta dice que por los ingresos facturados estás obligado a acumular el ingreso. Entonces, tú tienes dos facturas, las cuales una por el anticipo y otra por el valor total, y de acuerdo al 17H y a la regla 2.1.28, pues entonces el SAT puede presumir, está presumiendo realmente, es lo que está haciendo, que tú no estás acumulando el ingreso correctamente. Por lo tanto, te va a cancelar el sello. Esto sí, esta situación nos va a traer una repercusión porque nos va a inmovilizar prácticamente nuestras operaciones. En México, si no entregas un comprobante fiscal, no te lo pagan, ¿de acuerdo? Entonces, tú no vas a poder facturar y por lo tanto no vas a poder cobrar de las operaciones que estás llevando a cabo. Entonces, ahí sí tú puedes en un momento dado demandar esta situación de manera incorrecta, porque el SAT está llevando una presunción sin tener las pruebas suficientes, ¿de acuerdo? Ahora, el problema es que el SAT dice en su regla miscelánea que en 3 días después de que tú hagas la aclaración, ellos te van a permitir tramitar un nuevo sello. Eso nada más está en el papel, porque en la práctica dista mucho la realidad. Perfecto. Y nos vamos con la última pregunta de Jenny. ¿Cuál será la principal diferencia entre anticipos y parcialidades? Bueno, la principal, como le mencionamos, es que en el anticipo no conocemos o la cosa o el precio, y en la parcialidad sí conocemos ambas cosas. Yo conozco el precio y la cosa, y en ese momento lo que se pague es una parcialidad, porque ya la operación se formalizó desde el momento que conocemos cosa y precio, y esta se quedó, y hay expresión de voluntades de comprar y vender. ¿De acuerdo? Esa es la principal. Agradecemos al contador Víctor y a todos los que estuvieron presentes en este webinar. Recuerden que a las 12 del mediodía estaremos con la última conferencia, Nuevo Comprobante Global CFDI. Muchas gracias, y todos los que tengan dudas pueden dejarnos sus dudas aquí con su correo electrónico y se responderá a la brevedad. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.